Bueno, aquí estamos con un tema que es muy importante y es la parte de seguridad. En este caso nos vamos a enfocar a nivel de capa 2 en los switches. Y el port security es un comando que realmente nos va a ayudar bastante. Imagínense ustedes que tenemos una red muy grande en la cual vamos a tener muchísimos switches que están en diferentes áreas. A lo mejor algún switch está en una sala de juntas, el otro está en el lobby. Bueno, la cuestión aquí es que no podemos estar físicamente nosotros como para estar cuidando que no vayan a desconectar a lo mejor un cable y quieran conectar algún dispositivo que no esté autorizado, como puede ser alguna laptop, algún access point. Bueno, es aquí donde entra en juego lo que es el port security, porque el port security, como lo menciona en el slice, lo que hace es que restringe que el puerto solamente pueda ser utilizado por el dispositivo que se espera. Esto se refiere a que si llega, por ejemplo, alguien, vamos a suponer que esta persona ve un puerto que está libre y quiere conectar su computadora ahí, el port security, si no es un dispositivo que esté autorizado de acuerdo a la configuración que se puso, pues lo va a bloquear. En este caso puede apagar la interfaz o simplemente puede bloquear y no permite el paso de los frames. Ahora bien, como port security vas a ver si ese dispositivo está autorizado o no. Bueno, en el segundo punto es donde responde esto. El port security se va a basar en lo que es la MAC address origen. En este caso, la MAC address de la computadora, que puede ser a lo mejor 111.11.11.11.11, ¿ok? Esa puede ser su MAC address. Si al conectar lo que es la computadora, en este caso vamos a suponer que es el puerto fase Ethernet 01, el port security, de acuerdo a la MAC address del dispositivo que se conectó, si no corresponde de acuerdo a la configuración que se realizó, entonces va a caer en lo que es una violación y puede llegar a apagar la interfaz o simplemente va a bloquear el paso de frames. Es como se va a basar en el MAC address origen. Ahora bien, nosotros podemos definir las MAC address ya sean estáticas o de manera dinámica, como lo menciona en este punto. Si nosotros conocemos la MAC address del equipo, entonces lo podemos poner de manera estática, pero imagínense ustedes que tenemos muchísimos dispositivos que se van a conectar, entonces puede ser un poquito el tedioso que estemos yendo de un switch uno por uno y estar agregando esas MAC address cuando a lo mejor nos va a quitar demasiado tiempo. Entonces, por security tiene un subcomando que realmente es genial, que se conoce como sticky. Perdón, es una K. Sticky. ¿Ok? Ese comando sticky lo que va a hacer es que va a agregar la MAC address dinámicamente de acuerdo al máximo de MAC address que se le haya indicado, que en este punto viene siendo acá. Por default solamente viene como máximo de 1, pero nosotros podemos modificar ese parámetro y a lo mejor podemos poner que van a ser dos MAC address que se esperan en ese puerto. ¿Cuándo se esperan dos MAC address? Bueno, vamos a poner que tenemos este puerto de aquí, perdón, en la cual este puerto va a conectar lo que es un IP phone. Se conecta a ese puerto y detrás de lo que es el IP phone va a estar lo que es la computadora de escritorio. En este caso, aquí yo ya tengo dos MAC address. Vamos a poner que este puerto fase Ethernet 02. Entonces yo ya tengo que poner aquí como máximo que van a ser dos MAC address para que me lo permita. Porque si no, simplemente va a permitir una, porque es el default como lo menciona aquí. Y bueno, por último, este punto que nos habla sobre lo que es la configuración default de port security, tenemos estos parámetros. Por default, en todos los puertos, en este caso puede ser 12, 24 o 48 puertos de acuerdo al modelo del switch, port security viene en disable. Esto quiere decir que viene deshabilitado. También viene con un parámetro default que es una MAC address como máximo, que es lo que tiene permitido. Y también lo que es el modo de violación viene en shutdown, que es apagar el puerto, pero también puede enviar mensajes o logs
que son SNMP. Ahora bien, como en la parte default pues viene deshabilitado, pues prácticamente no va a tener ningún efecto lo que es el port security hasta que no encendamos esa opción. Vamos a pasar a la siguiente slide, que es que son los pasos de cómo vamos a configurar nosotros lo que es un port security. Aquí tenemos en dos colores. La parte en color rojo son los comandos que son de manera pues forzosas, que se tienen que ingresar para poder habilitar lo que es un port security, y lo que está en verde son comandos opcionales, así lo maneja Cisco. Ok, el paso 1 nos indica que el port security se tiene que primero configurar el puerto, ya sea en modo acceso o modo trunk, aunque bueno, yo en la práctica únicamente he visto que port security casi un 100% de lo que yo he visto es habilitado en lo que es en modo access. Entonces cuando se habilita el puerto switch por mode access, podemos utilizar el port security. Sinceramente puertos trunks no lo he visto yo, pero bueno, pero Cisco menciona que igual se puede habilitar en switch por mode trunk. Bueno, una vez que ya ingresamos ese comando, en este caso puerto mode access, nos pasamos al paso número 2, en la cual ese paso es muy importante porque es donde vamos a encender lo que es el port security. Si nosotros no realizamos este paso, simplemente el resto de los comandos que ingresemos, por ejemplo del 3 al 6, no van a tener ningún funcionamiento porque está apagado el port security. Entonces es importante encenderlo con este comando que es switch port security, para que al ingresarlo se ponga en on o en lo que es encendido. Después podemos pasar lo que es el paso 3. En el paso 3 vamos a indicar lo que es el máximo número de MAC address que va a permitir port security con el comando switch port security maximum y la cantidad. En este caso vamos a suponer que vamos a conectar lo que es un IP phone y una computadora, entonces vamos a establecer el número 2. El cuarto paso es la acción que va a tomar cuando ocurra una violación. En este caso son tres opciones que nos da. Ingresamos el comando que es switch port security violation y tenemos la opción de protect, restrict y shutdown. Por default viene siendo shutdown, que apaga el puerto. Ahorita vamos a ver una tabla de esas tres opciones. Bueno, aquí esta tabla son las acciones cuando un puerto entra en violación. Si nosotros elegimos, por ejemplo, la parte del protect, descarta el tráfico, sí lo va a descartar. Envía mensajes log o mensajes SNMP, no lo va a realizar. Deshabilita la interfaz, tampoco. Esto quiere decir que la va a dejar en off, pero simplemente no va a permitir lo que es el tráfico de frames. El restrict, descarta el tráfico, sí lo va a descartar. Envía log y SNMP, también lo va a realizar. Deshabilita la interfaz, no la va a deshabilitar, la va a dejar en off, simplemente igual no va a permitir lo que es el paso de los frames. Y el shutdown, o que es el default, va a descartar el tráfico, sí lo va a descartar. Envía logs y mensajes SNMP, también lo va a realizar. Y deshabilita la interfaz, también lo va a realizar porque lo pone en down. Ok, entonces esas son las acciones que puede tomar cuando nosotros indicamos el modo de violación, ya sea protect, restrict y shutdown. Entonces esta tabla sí se la recomiendo yo que se la aprendan porque es importante. Vamos a regresar lo que es el paso de configuración, y en el paso 5 nos menciona que cómo las MAC address van a ser agregadas, si van a ser estáticas o dinámicas. En el paso 5 son estáticas, en este caso hay que poner el comando switch port security MAC address y la MAC address que va a ir. En el paso 6 es cuando vamos a utilizar la parte dinámica, utilizando lo que es el comando switch port security MAC address sticky. Bien, vamos a continuar con la configuración de port security en la consola. Vamos a poner el RecNet, el Enable. Bueno, vamos a estar utilizando lo que es el puerto FastSettR 01, que es donde yo tengo conectada esta computadora.
Lo primero que vamos a hacer es revisar la configuración que tiene ese puerto, Fast Ethernet 01. Y bueno, en este caso está una configuración de fábrica o default. Pero si ustedes en alguna ocasión requieren restablecer el puerto a una configuración default, ustedes pueden utilizar un comando que se llama default y luego ponen interface Fast Ethernet y el puerto, ¿no? En este caso es el 01 y lo va a restablecer como indica el mensaje a la configuración default. Bueno, después ingreso el puerto. Lo que tengo que hacer es indicar que el puerto va a ser un switch port mode access y después tengo que indicar lo que es la VLAN que va a utilizar el puerto. En este caso va a ser un access VLAN. Vamos a trabajar con la 1, que es la VLAN default. Y ok, ahorita el siguiente comando que vamos a establecer es el encender lo que es el port security. En este caso vamos a poner switch port security y le damos enter. Con esto lo único que acabamos de realizar es encender el port security o ponerlo en on. Ahora sí, ya podemos empezar a utilizar los subcomandos de port security, por ejemplo lo que es la MAC address. En este caso es un port security MAC address y como yo no conozco la MAC address ahorita de mi computadora, voy a ponerle que la encuentre dinámicamente. Las opciones que nos da MAC address son el establecer una MAC address estática o dinámica con el comando sticky. Entonces pone el sticky. Ok. Vamos a poner switch port security y el máximo de MAC address que va a permitir ese puerto. En este caso vamos a usar una. Y también el otro que vamos a realizar es el switch port security y el modo de violación. Tenemos estas tres opciones, lo que es el protect, el restrict y el shutdown. Acuérdense que el protect lo que va a realizar no va a apagar el puerto, pero no va a permitir que se envíe tráfico en ese puerto y tampoco va a enviar lo que es una notificación o un log. Lo que es el restrict, cuando encuentra una violación, no va a permitir que se envíe tráfico en ese puerto, pero sí va a enviar lo que es un log o un mensaje SNMP. Y el shutdown, pues lo que va a realizar es prácticamente apagar el puerto inmediatamente cuando se encuentre una violación. Vamos a utilizar lo que es el shutdown para que veamos cómo es que realmente funciona. Y ok, ahí ya tenemos configurado todo lo que es el puerto. Vamos a revisar la configuración. Y bueno, tenemos el switch port mode access. No aparece lo que es el switch port access VLAN 1 porque es default. Switch port security, aquí ya estamos encendiendo lo que es el port security. Switch port security MAC address sticky, le estamos indicando que la MAC address es dinámica, incluso aquí ya la agregó porque ya encontró la MAC address de la computadora. No aparece lo que es el máximo de MAC address que establecimos a 1 porque es un comando default, e incluso tampoco lo que es la violación de shutdown porque es default. Hay dos comandos que podemos utilizar nosotros para lo que es el port security, que es el show port security, y el primero va a ser el address. El address nos va a arrojar esta información que es la VLAN. En este caso estamos utilizando la VLAN 1, la MAC address que es la computadora que estoy ahorita. El tipo nos indica que es un puerto seguro y está utilizando lo que es el sticky para encontrar lo que es la MAC address, y el puerto que es el Fast Ethernet 01. El otro comando que podemos utilizar en lugar de address es show port security interface y le indicamos el Fast Ethernet, en este caso el 01. Nos va a enviar este resumen en la cual podemos ver que port security está habilitado, el estado del puerto que está seguro y está up, el tipo de violación que es shutdown, y por ejemplo aquí el máximo de MAC address es 1, el total de MAC address también es 1. La MAC address configurada en este caso es 0 porque no la estamos indicando estáticamente. El sticky es 1 y nos pone la última VLAN o MAC address que se encontró en la VLAN, que en este caso viene siendo nuestra computadora. Y aquí abajo aparece un contador cuando ocurre una violación. ¿Ok? Bien, ahorita todo está funcionando bien. Incluso le doy un show IP interface brief.
que me incluya únicamente las interfaces que están up. Y solamente vemos lo que es la VLAN 1, que está up, y el puerto Fast Ethernet 01 igual que está en up, ¿ok? Incluso si le damos Show Interface Fast Ethernet 01, aquí lo que nos interesa es esta parte de aquí arriba. Lo que es el Fast Ethernet nos está indicando que el status está up y el protocolo está up. Incluso aquí esta leyenda que nos dice que está conectado, ¿ok? Lo que vamos a realizar ahorita, voy a desconectar el puerto que diga el cable UTP y voy a conectar una laptop que tengo igual aquí. Inmediatamente cuando el puerto ya se ponga en up, el Port Security va a encontrar que la MAC address no corresponde con la que el stick encontró la primera vez. Entonces lo que va a realizar inmediatamente es apagar el puerto y incluso va a mandar un mensaje que es un Air Disable. Ahorita voy a desconectar lo que es el puerto y voy a conectar lo que es la laptop. Se va a tardar unos segundos mientras hace el proceso del Spanning Tree Protocol, pero ya una vez que ya el puerto lo establezca como up, nos va a enviar en pantalla un mensaje que es un Air Disable. Ahorita no debe tardar en aparecer. Y ahí lo tenemos. Si se dan cuenta, nos manda un mensaje que nos indica en esta parte de aquí lo que es la fecha y la hora. Nos pone incluso lo que es un mensaje que dice Port Security, que ya ocurrió una violación. Y esta violación fue causada incluso por esa MAC address en el puerto Fast Ethernet 01. Aquí arriba nos pone que el puerto entró en Air Disable, en la cual fue detectado en el puerto 01, y el puerto Fast Ethernet 01 entró en lo que es un estado Air Disable. En esta línea de aquí abajo nos pone que el Fast Ethernet, el estado cambió a down, e incluso el protocolo cambió a down. Entonces, la manera que nosotros podemos realizar para recuperar ese puerto es ingresar al puerto como tal, Fast Ethernet 01. Y bueno, lo primero que tenemos que realizar, antes de recuperarlo, vamos a ver cómo es que está el puerto. Vamos a darle do show IP interface brief, que incluya las que están up. En este caso, la única es la VLAN 1, que incluso el estado está up, pero el protocolo está down. Está down porque como se cayó el puerto Fast Ethernet 01 y es el único puerto que está utilizando la VLAN 1, por eso se pone lo que es el protocolo en down. Una vez que se recupere el puerto Fast Ethernet 01, el protocolo de la VLAN 1 va otra vez a ponerse en up. Pero si se dan cuenta ya no aparece aquí la interfase. Otro comando que podemos utilizar es show interface Fast Ethernet 01, y nuevamente la línea que nos interesa aquí es la de arriba, que es la Fast Ethernet 01, nos indica que el estado está down y el protocolo está down, pero aquí antes aparecía conectada, si ustedes recuerdan, ahorita nos aparece como Air Disable, y esto nos está indicando que el puerto ya cayó en violación. Entonces nosotros, para recuperarnos de esa violación, vamos primero a apagar lo que es el puerto con un shutdown. Posteriormente hay que desconectar el UTP de la laptop que no está autorizada, y vamos a conectar el UTP de nuestra computadora, que lo vamos a hacer ahorita. Ahí ya desconecté la laptop, voy a conectar ahorita la computadora. Y bueno, ahorita está apagado el puerto de que va a volver. Ahorita está apagado el puerto, vamos a ponerle no shutdown para que haga el proceso. Y una vez que el puerto ya está en up, se va a volver a restablecer tanto lo que es el estado como el protocolo. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a esperar. A ver, show IP interface brief, que incluya las up. Ok. Bueno, aquí sigue down porque aún no termina el proceso. Ahí ya terminó. Incluso ya nos indica que la VLAN 1 ya está en up. Vamos otra vez a colocarla. Y bien, aquí ya tenemos la información.
La VLAN ya está en up, incluso ya nos enseña en pantalla lo que es el 01 que está en up. Incluso si le damos show interface fast Ethernet 01, ya aparece aquí como up, protocolo up, y otra vez aparece como conectado. Ok, de esta manera ya recuperamos nuestro puerto. Ahorita vamos a hacer unos cambios en nuestro puerto. Vamos a ver cómo está configurado otra vez. Lo que vamos a realizar ahorita es cambiar la MAC address a estática y vamos a cambiar la violación. Bueno, un consejo que yo les doy aquí, cuando ustedes cambien la MAC address, por ejemplo, que la vayan a pasar a estática, yo les aconsejo que el puerto lo pongan en shutdown, porque si hacen el cambio, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita, les va a mandar un mensaje de que la MAC address ya está duplicada. Por ejemplo, yo ahorita le estoy poniendo que no, para que elimine la línea. Le voy a poner otra vez que no. Vamos a borrar esta línea igual. Y vamos a revisar nuestra configuración como queda. Ok, ahorita ya no tengo la línea del sticky. Pero si yo pongo por ejemplo el comando switchport, port security, MAC address, y yo quiero poner esta misma MAC address como estática, me va a mandar el mensaje de que está duplicada. Y que es este mensaje que aparece aquí. Entonces yo por eso les recomiendo mejor que apaguen el puerto, shutdown, y ahora sí, repiten el comando switch por port security MAC address, y la MAC address le dan enter, y si revisamos la configuración, ahora sí ya aparece lo que es la MAC address estática. Incluso vamos a establecer lo que es la violación switch port security. Por ejemplo, vamos a poner protect. Perdón, es violation protect. Ese es el comando correcto, ok. Show run interface fast ethernet 01, y ya tenemos configurada. Ahorita sí aparece lo que es la violación porque cambiamos de shutdown a protect y la MAC address está estática. Bueno, aquí tengo lo que es el DOS. Voy a tirarle un ping a mi VLAN 1, que es la 10550.2, y debo de tener respuesta. Vamos a esperar a ver si nos contesta. Y pues no quiere. Vamos a revisar por qué no. ¿Por qué no quiere contestarnos la show run interfase VLAN 1? Es la 10550.2. Ok. Bueno, la razón por la cual no nos contesta es muy simple, ¿verdad? Porque no hemos encendido lo que es nuestra interfase. Está en shutdown. O sea, si nunca, ¿verdad? Bueno, vamos a encender la interfase. Vamos a poner en shutdown. Si no, pues cuándo, ¿verdad? Ok, vamos a esperar que la interfase levante. Y ya una vez que ahora sí que la interfaz ya realice todo el proceso, ok, ahí ya tenemos respuesta. Se había tardado un poco por el proceso del Spanning Tree Protocol, lo que le había mencionado. Pero bueno, ahí ya tenemos respuesta. Y esto es porque nuestra MAC address corresponde con la que está configurada. Ahora bien, ahorita tenemos configurado show run interface fast ethernet 01, la MAC address. Ahora, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el protect, el puerto no lo va a pagar, pero si encuentra una MAC address que no está autorizada y además excede lo que es el máximo de MAC address, entonces lo que va a hacer es impedir el tráfico en ese puerto. Entonces, en este caso, pues lo que es mi MAC address pues está autorizada. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, lo que es el restrict, igual va a ser lo mismo, no va a pagar el puerto
va a impedir que se envíe información por ese puerto fase 01, pero si nosotros utilizamos el restrict, sí va a enviar lo que son los logs o incluso va a enviar mensajes a través de SNMP siempre y cuando lo tengamos configurado. Ok, pues estos son los comandos que se utilizan para configurar lo que es el port security. Incluso podemos recuperar, hay otra manera que es global, el poder recuperarnos un puerto de manera automática, aunque lo más aconsejable o la mejor práctica siempre es mejor yéndonos al puerto, apagarlo y volverlo a encender, pero existe un comando que es el siguiente. El comando que podemos utilizar para recuperar de manera automática cuando tenemos un error disable es un air disable recovery. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, nos indica la causa o lo que es el intervalo. Entonces vamos a poner la causa. Y tenemos todas estas opciones. Bueno, un air disable realmente no solamente ocurre con el port security, incluso puede ocurrir con todas estas opciones. Pero en nuestro caso vamos a elegir lo que es lo que viene siendo port security violation. Entonces nosotros vamos a poner aquí psecure violations y ponemos enter. El otro comando que tenemos que establecer es el tiempo o el intervalo en que va a intentar recuperar ese puerto. En este caso ponemos interval y tenemos que establecer en segundos cada cuánto tiempo. Necesitamos poner que 300 segundos y le damos enter. De esta manera nosotros hemos configurado el que se recupere de manera automática cuando ocurra un air disable, estableciendo en este caso lo que es un recovery cuando ocurre un psecure violation. En este caso yo le puse un 300, seguramente es el default y por eso es que no aparece, pero bueno, ahí ya está. Esa es otra manera de recuperarse, pero realmente como consejo lo mejor es que entren a la interfaz, la apaguen y la vuelvan a encender. Y bueno, esta es la configuración que nosotros tenemos entonces para realizar lo que es un port security. Ahora bien, vamos a ir al último slide que tenemos. Y en este slide, aquí tenemos por ejemplo lo que nos indica que debo hacer en los puertos que no están en uso. Bueno, los consejos que tenemos aquí, o que nos da Cisco, es por ejemplo que deshabilitar administrativamente las interfaces que no estemos utilizando con el comando shutdown. También nos indica que hay que prevenir que la interfaz haga trunking utilizando lo que es el switchport mode access. El otro consejo es que asignar el puerto a una VLAN que no esté siendo utilizada, por ejemplo, pues una VLAN 100 que pues que no forma parte de lo que es la red, y también establecer lo que es la VLAN nativa en una que no estemos utilizando. Entonces vamos a hacer esto último aquí. En este caso vamos a agarrar lo que es el puerto del 2 al 10. Vamos a suponer que esos puertos no van a ser utilizados. Bueno, para yo configurar un rango de interfaces, perdón, y no estar entrando una interfaz y configurarla y después entrar a otra interfaz, pues entonces existe un comando que nos va a ayudar que se llama interface range y vamos a poner fase de la 2 a la 10. Con esto yo le estoy indicando que vamos a configurar la interfase del rango del puerto 2 al puerto 10. Le doy enter. Si se dan cuenta aquí ya cambia, me pone config-if range. Y entonces aquí lo que yo configure ahorita va a afectar a los puertos 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Entonces voy a poner de acuerdo a los consejos de Cisco, switchport mode access, vamos a ponerlo. Vamos a establecer que una VLAN que no estemos utilizando, por ejemplo la VLAN 100, lo que les había comentado, e incluso podemos poner lo que es switchports. Tenemos aquí a ver qué podemos poner. Lo que es el trunk native
Por ejemplo, vamos a poner la VLAN, vamos a poner que sea la 101. ¿Ok? Y el otro consejo que nos da, ya pusimos lo que es el puerto modo switchport access, el trunk igual en la nativa, el switchport mode access, y por último vamos a apagar lo que es el puerto con un shutdown. ¿Ok? Ahorita va a mandar en consola todos los puertos que se están apagando, el 2, 3, 4 hasta el 10. ¿Cómo nosotros podemos verificar que nuestros puertos estén apagados? Bien, vamos a darle en Show IP Interface Brief, que incluya que esté, a ver, administrative, a ver si aparece. No nos manda, creo que está mal escrito. Vamos a darle down, a ver. Ok, eso es lo que me interesa, la primera parte. Si se dan cuenta de lo que es el puerto 2 al 10, me aparece que están administrativamente apagados, que es de acuerdo a lo que nosotros configuramos. Incluso si le damos un show running, vamos a ver que todos los puertos del 2 al 10 tienen la misma configuración. Por ejemplo, aquí tenemos el puerto 2 que está en la modo VLAN Access 100, la nativa está en la 101, Mode Access y está en Shootout. Y lo mismo se va a repetir en la 3, 4 hasta el puerto 10. De esa manera ya tenemos nosotros configurados todos los puertos de acuerdo a los consejos que nos dio Cisco. Pues bueno, pues eso es todo lo que vamos a ver en este video de Port Security. Yo espero que toda la información que se ha visto les sea de gran utilidad y solamente me queda el desearles muchos éxitos en sus estudios y nos estamos viendo en los siguientes videos.